¿Qué tal? Bienvenidos al concierto de Navidad de la Fundación Banco Santander. Nos hubiera gustado mucho estar en vuestro auditorio de Boadilla, el Solaruco, pero no es posible. Así que os vamos a ofrecer este concierto desde nuestro auditorio, en nuestra sede de la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Vamos a oír, como es ya tradicional en este concierto, a la Camerata Fundación EDP de la Escuela Reina Sofía, que tenemos aquí. Y en esta ocasión tenemos también la novedad importante de que contamos, para que se ponga al frente de esta camerata, con el maestro Paul Goodwin, que es un gran especialista en la música barroca y clásica, que es la del concierto de hoy. El maestro Goodwin se acaba de incorporar a la escuela como profesor titular de nuestro programa de interpretación histórica. La música del concierto de hoy es toda de celebración. Todas sus obras parece que nos estén diciendo cada una a su manera: alegraos. Vamos con la primera de ellas. Situaos en 1717, en Londres. El rey Jorge I ha decidido organizar una excursión esta tarde para ir con sus amigos por el Támesis. Es una velada en la que se embarcarán en el Palacio de Whitehall, que es donde él vive, en la ribera, a la orilla del Támesis, y después se trata de remontar río arriba en una barcaza real 4 o 5 kilómetros hasta la ciudad de Chelsea, que entonces era una ciudad. Hoy es un barrio bastante elegante y caro, por cierto, de Londres, sede, como muchos de vosotros sabréis, de un importante equipo de fútbol. Entonces, en la barcaza del rey iba el rey y sus invitados, y en una barcaza al lado iban los músicos de la orquesta, que podían ser perfectamente estos. Para esa ocasión, el rey encargó a Händel, que era el compositor más célebre del momento, una música especialmente compuesta. Es la célebre música acuática, que estoy seguro que muchos de vosotros habréis oído, o al menos habréis oído hablar de ella. Es seguramente la pieza de música más famosa del repertorio barroco. Con dos de los movimientos de esa música acuática, Händel preparó un concierto en fa mayor, que es el que vamos a interpretar ahora. Esos dos movimientos son los dos muy bonitos, muy conocidos. El primero es una especie de obertura y el segundo es una hornpipe, una especie de música de danza muy propia, característica de Inglaterra y de Escocia. Seguro que lo reconocéis porque es la música típica de esta composición, de esta música acuática de Händel. Viene a ser una forma instrumental, es decir, sin palabras, de recetarnos alegría.
Estoy seguro de que todos conocéis el Mesías de Händel. Habéis oído hablar de él, habéis oído su célebre Aleluya o sencillamente pues sabéis que existe. Hoy vamos a oír dos de los movimientos más bonitos de esta obra impresionante de Händel. Vais a oír un aria preciosa para soprano, que va a cantar la soprano Ania Pinto, que nos acompaña aquí. El aria se titula Rejoice Greatly, oh Daughter of Zion, que significa alégrate mucho, no alégrate un poquito, no. Rejoice greatly, alégrate mucho, hija de Sión. Y la razón de que tenga que alegrarse es efectivamente pues, la llegada del Mesías, la llegada de Jesús. Pero antes de esta aria, vamos a oír una pastoral.
es decir, una música hecha, pensada para la Navidad, lo cual en el periodo barroco significaba casi siempre un determinado formato de música, que es una música muy sencilla, con un ritmo de siciliana y con una disposición que es la siguiente. La melodía, sencilla, generalmente acompañada por una segunda melodía en paralelo, y debajo unas notas tenidas, unas notas largas, que vienen a simbolizar el roncón, el bordón de las gaitas. Sabéis que la música de gaita normalmente tiene un tubo principal en el que se toca la melodía, pero a la vez, así apoyado sobre el hombro del gaitero, suele haber un tubo más grave, más largo, que da una sola nota, po, tenida, ¿no? Bueno, eso es lo que se trata de imitar. Los pastores de la Sicilia, de la Italia del 18, solían tocar la gaita. Y bueno, eso es navideño, ¿por qué? Pues porque, como sabéis, los pastores fueron caminando hacia el portal de Belén y iban tocando la gaita, se supone, y supongo que con una pellica y esto. El título de Pifa, que tiene también esta pastoral de Händel, se refiere precisamente a la gaita. Notaréis que llega a esto porque notaréis que de pronto la música nos lleva a una especie de pradera, se vuelve tranquila, serena y nos sitúa como en un escenario idílico, pues eso, pastoril.
Podemos decir que Arcangelo Corelli, junto con Antonio Vivaldi, es el padre de la música barroca instrumental italiana, que es como decir la de todo el mundo, porque en aquellos tiempos, en el siglo XVII, principios del XVIII, Italia era la capital de la música. Por ese motivo, hoy los músicos seguimos hablando casi en italiano y decimos constantemente allegro, adagio, pizzicato, manon troppo y todas estas palabras italianas. A Corelli, que fue un pionero, se le imitó mucho, como a todos los pioneros. Y concretamente, del concierto que vamos a oír hoy, que es un concierto fatto per la notte di Natale, es decir, hecho para la noche de Navidad, muy apropiado para este tiempo. Pues de él se copió y se universalizó como estándar, como paradigma de la música navideña barroca, la pastoral con que termina este movimiento. El último movimiento de este concierto grosso, concierto grande diríamos, es efectivamente una pastoral y, como ya sabéis, estoy seguro, pues significa música muy sencilla, melodía muy amable, ritmo de siciliana, notas tenidas abajo, etc. Además, a Corelli se le imitó mucho su modelo de concierto grosso, de gran concierto, concierto grande, que se caracteriza porque contiene siempre un diálogo entre un grupito de solistas, que se llama concertino, y luego el ripieno, relleno, que es el resto de la orquesta, del grupo instrumental. En este caso, el concertino está formado por 2 violines y un violonchelo. Los 2 violines de nuestro concertino son Alexis Hatch, Diana Pogosian y el violonchelo Stanislas Kim. Vosotros vais a notar, estoy seguro, que a lo largo del concierto alternan ellos 3 con sus compañeros, el resto de la orquesta. Vais a ver lo bien que tocan ellos y el resto. Y fijaros bien para la llegada de la pastoral, porque llega súbitamente. Y lo vais a notar, porque de pronto la música se serena, se calma, se frena en cuanto a velocidad también, y se vuelve tranquila y feliz.
Exultate, jubilate, que son dos palabras latinas que significan alegraos, regocijaos. El motete de Mozart empieza así y el motivo por el que debemos alegrarnos y regocijarnos es la llegada de Jesús. Además, el último movimiento utiliza una sola palabra en idioma hebreo, que viene a significar lo mismo. Es la célebre aleluya. Bueno, es en realidad una interjección que usamos en momentos de celebración y de agradecimiento. Significa alabado sea Dios, que es lo que decimos cuando ha pasado algo estupendo. Mozart escribió esta música, además, para celebrar la habilidad vocal del cantante, que entonces era un castrato, por cierto, pero hoy día, en fin, son sopranos las que cantan esta música. Una música muy difícil, muy bonita, muy espectacular. Quien se va a encargar hoy de cantar eso es nuestra soprano, Ania Pinto. Mozart compuso este motete, que es una maravilla, la verdad es que es una preciosidad, con 16 años. Este motete está escrito en Milán durante un viaje de Mozart por Italia. En otro viaje anterior que hizo Mozart con 14 años a Italia, estuvo en Roma, le llevaron a la Capilla Sistina y ahí contempló un espectáculo singular que había entonces, y es la interpretación de una obra de Allegri, un Miserere, que solo se podía tocar en la Capilla Sistina. Estaba prohibido tocarlo fuera de ahí y estaba prohibido incluso copiar la partitura, bajo pena de excomunión. Bueno, Mozart con 14 años oyó aquello. Es una obra muy complicada, muy densa. Son casi 15 minutos de música para 9 voces, 2 coros, uno de 5 y otro de 4 voces. Y Mozart regresó a casa y al día siguiente cogió un papel y escribió enteramente de memoria el motete. Bueno, eso fue una hazaña por la que el Papa, Urbano VIII, no solo no le condenó, sino que le impresionó tanto que le dio una condecoración a Mozart. Bueno, un par de años después escribió esta maravilla que es Exultate, Jubilate.
Bueno, pues termina ya el concierto y lo vamos a hacer con un villancico, que es lo propio. Yo ya me despido y en nombre de la Escuela Superior de Música Reina Sofía y de la Fundación Banco Santander, os deseo una muy feliz Navidad y un más feliz aún 2022, año que espero que podamos terminar en el Solaruco, en un concierto igual de bonito que este. Hasta entonces.